En este vídeo vamos a explicar cómo hacer la perspectiva cónica oblicua de una determinada pieza. Vamos a empezar por situar la línea de horizonte y la línea de tierra separada 60 milímetros y vamos a situar el punto P en esta ocasión a 35 milímetros del borde de la derecha. En la cónica oblicua habitualmente no se pone el punto P en el centro, como sería más frecuente en la cónica central o frontal. A continuación he localizado el punto V, que se encuentra a 50 milímetros del punto P, y vamos a determinar los puntos F y F'. Para determinarlos recomiendo poner el cartabón en esta posición, hacer una línea que pase por V con esta inclinación de 30 grados. Encontraremos en la parte izquierda el punto de fuga F. Y moviendo hacia la derecha el cartabón encontramos con una inclinación de 60 grados el punto de fuga F'. Para determinar los puntos métricos concentro en F y la medida FV, hago este arco y encuentro el punto métrico M sobre la línea de horizonte. Y para obtener el punto M', concentro en F', hago el arco, concentro en F' que pase por V. Este arco determina el punto M'. Ahora vamos a construir esta pieza en cónica oblicua. Elijo un punto A cualquiera de la línea de tierra y trazo una línea que vaya hacia F y otra hacia F', que van a ser los dos puntos de fuga. A continuación he de medir los 30 milímetros en estas dos direcciones. Eso no se puede hacer directamente y hay que hacerlo usando los puntos métricos. Mido 30 hacia la izquierda y trazo esta línea verde hasta el punto métrico M. Mido estos 30 hacia la derecha y trazo una línea hacia M'. Entonces esta medida sería la medida de 30 milímetros en esa dirección y esta otra, la medida de 30 milímetros en esta otra dirección. La idea es que construyamos un cubo con las dimensiones de estas máximas de esta figura: 30 de ancho, 30 de profundidad y 30 de altura. Para hacer el cuadrilátero de la base, cuando ya hemos medido y hemos localizado este punto y este otro punto, trazamos una línea hacia F' y otra línea desde aquí hacia F. Y donde se corten es donde está el cuadrilátero de la base. Este sería el cuadrado de 30 por 30 dibujado en cónica oblicua. Para dar altura, medimos desde A 30 milímetros en vertical y trazamos una línea desde aquí hacia F. Y desde aquí otra hacia F'. Para tener la cara de la izquierda, simplemente desde este punto hacemos esta vertical, nos da ya la primera cara, la de la izquierda, y si desde este punto hacemos otra vertical, cuando encuentra esta línea roja, tenemos la segunda cara. Para terminar la base superior, desde este punto lanzamos una línea hacia F' y desde este punto una línea hacia F. Nos damos cuenta que esta línea, esta línea, esta línea y esta línea, que serían líneas paralelas en el espacio, han de llevarse las cuatro líneas al punto de fuga F. Y esta línea, esta y esta, esas cuatro líneas que serían paralelas en el espacio, las tenemos que mandar al otro punto de fuga, al F'. Una vez que tenemos ya el cubo hecho, es cuando tenemos que empezar a definir los distintos elementos de nuestra pieza. Por ejemplo, si queremos hacer la L de color azul, pues tendríamos que medir 10, 10 y 10 en la línea de tierra y mandarlo a M' para obtener dónde está este punto y este punto. Serían, digamos, estos tres puntos de la pieza. Sería este y este, que van a ir donde va a ir dibujada la pieza. Y para darle la altura correspondiente, pues medimos los 10 milímetros que tiene de altura esta L, tiene 10 de altura, medimos los 10 milímetros y los mandamos, hacemos una línea hacia F'. De manera que si desde
este punto subimos una vertical, nos da este vértice que sería este vértice de la pieza. Si queremos calcular este vértice, simplemente subimos una vertical desde aquí y aquí tenemos el vértice que sería este. Y para obtener el de arriba, seguimos con la misma vertical y esta línea que salía de aquí, del cubo inicial, pues nos va a marcar la línea que forma la L azul que está en la cara de la derecha. Para hacer la L verde de la izquierda, pues hacemos algo parecido. Medimos 10, 10 y 10 y mandamos estos tres puntos a M, al punto de fuga M. Obteniendo este punto y este punto de las vistas, los tenemos aquí y aquí. Si ahora subimos una vertical, tendremos que medir 10, pero los 10 no los podemos medir aquí. Los tenemos que medir en el punto A. Este punto lo tenemos calculado de antes, que es el que nos ha servido para hacer los 10 en la cónica, metidos dentro del plano geometral hacia adentro. Pues ahora medimos los 10 y los mandamos hacia el otro punto de fuga. Y nos sirve cuando levantamos esta vertical, trazamos esta línea para obtener este punto que sería este punto de aquí, del color verde. Este de aquí, que sería este, lo obtenemos midiendo los 10 hacia M y desde aquí una vertical. De esta manera tenemos la L del lado izquierdo, que correspondería con el perfil. Y esa L estaría aquí en esta parte de la planta, que sería esta planta. Ahora, para dibujar la L amarilla, simplemente desde este punto trazamos una línea a F' y desde este punto una línea a F. ¿Eso por qué es? Porque esta y esta son paralelas, tienen que ir al mismo punto de fuga, estas dos tienen que ir al mismo punto de fuga. Igualmente, estas dos son paralelas, pues aquí tienen que ir al mismo punto de fuga. Por eso tenemos que mandarlas o a F o a F' para poder hacer la L que está en la parte superior de la pieza. Para hacer las dos caras marrón claro y naranja, pues simplemente esta línea tiene que ser paralela, es paralela en el espacio con esta línea, pues eso significa que tenemos que referenciarla al punto F'. Y esta línea tiene que ser paralela a esta en el espacio, pues tenemos que mandarla al mismo punto de fuga que hemos mandado la de aquí arriba. Simplemente este corresponde a este plano, que sería esta línea vista en la planta, y este marrón claro sería este plano, que sería esta línea vista en la planta. Para hacer la L de color violeta, simplemente seguimos la misma estrategia. Vemos que esta línea, esta y esta son paralelas, pues estas dos tienen que ser paralelas, por lo tanto tienen que ir al mismo punto de fuga, F', y esta tiene que ir al punto de fuga F. Donde se corten tenemos el color, la L de color violeta conformada. Y posteriormente este punto lo mandamos a F' y este punto lo mandamos a F. Por lo tanto, donde se corten tenemos donde subir la vertical y este verde correspondería con el cuadrado verde que tenemos aquí y este cuadrilátero azul correspondería con este cuadrilátero azul. Vemos de esta manera la perspectiva de esta figura en cónica oblicua. Esta perspectiva también recibe el nombre de perspectiva cónica de dos puntos de fuga. Si quieres ver más vídeos como este, entra en internet y teclea Dibuja Garlo.